Bien, ha llegado el momento de pasar a nuestro segundo apartado del tema. Toca definir los medios de unión de las articulaciones de la columna vertebral. Esto va a ser representado por los ligamentos. Empezamos con el ligamento longitudinal anterior, que va a ser una banda fibrosa y ancha. Cubre y conecta las caras anteriores y laterales de los cuerpos y discos intervertebrales, es decir, va a tener un territorio anterolateral. Este va a ir desde la cara pélvica del sacro hacia el tubérculo anterior de la vértebra C1 y va a pasar por delante del foramen magno de nuestro hueso occipital. Este tiene una característica muy peculiar que va a ser que impide la hiperextensión. Este va a ser el único que limita este tipo de movimiento de extensión. Los demás se dedican a limitar movimientos de flexión. Y lo podemos encontrar aquí. Pasamos con el ligamento longitudinal anterior y sus características específicas o más destacadas. Vamos a ver que en sus partes más superiores, estas partes van a recibir nombres distintos. Ya no va a ser precisamente ligamento longitudinal anterior. Estas partes más superiores, más altas, van a recibir el nombre de membranas, en específico de membrana atlanto-occipital anterior y de membrana atlantoaxial anterior. Y aquí tenemos a nuestro ligamento longitudinal anterior. Pasamos a nuestro ligamento longitudinal posterior y vamos a ver que a diferencia de nuestro ligamento longitudinal anterior, este va a ser más estrecho y más débil. Este va a ir fijado a la parte posterior de los discos vertebrales y cuerpos vertebrales y va a ir por dentro o va a cursar por dentro del conducto vertebral. Este, como lo dije antes, se opone a la hiperflexión junto con los demás ligamentos. El único que limita la extensión excesiva o hiperextensión va a ser el ligamento longitudinal anterior. Aquí podemos apreciar a nuestro ligamento longitudinal posterior. Pasamos a nuestras características más especiales o específicas de este ligamento. Va desde C2 hasta el sacro. Y bueno, vamos a ver que a medida que va más superior, que se hace más alto, por así decirlo, va a llegar al punto que va a pasar sobre la articulación atlantoaxial media, no sobre las articulaciones atlantoaxiales laterales. Va a ir por la media. Y superior a esta va a ensancharse y va a formar lo que se conoce como membrana tectoria. Aquí lo podemos observar. Bien. Ahora pasamos a otro tipo de ligamentos, que en este caso es el ligamento amarillo. Este va a unir láminas a limitar la flexión brusca. Y este tiene de importancia que va a ayudar a preservar las curvaturas de nuestra columna vertebral. También ayuda a enderezar la columna después de una flexión. Aquí lo podemos ver. Ligamento amarillo. Bien, pasamos a otras características especiales de este ligamento. Al igual que el ligamento longitudinal anterior, de forma superior, este también va a formar membranas, pero en este caso van a ser atlantoaxial y atlantooccipital posterior. Aquí las podemos observar. Vamos a pasar a ligamentos que se los denomina más como ligamentos accesorios. En este caso tenemos al ligamento interespinoso. Este va a conectar procesos espinosos y se insertan desde la raíz hasta el vértice de cada proceso espinoso. Aquí lo podemos ubicar. Ahora es momento de hablar del ligamento intertransverso. Conecta, como dice su nombre, procesos transversos adyacentes. Y vamos a ver que tiene una conformación diferente según la región de la columna de la que estemos hablando. Por ejemplo, si nos vamos a una región cervical donde sabemos que hay más movimiento, recuerden un dato que di hace rato, que el grosor de los componentes va a ir en función a su gama de movimientos. Por lo tanto,
Las fibras de este ligamento en la porción cervical van a ser más dispersas, mientras que en la región torácica van a ser más fibrosas. Y por último, en la región lumbar van a ser más delgados y membranosos estos ligamentos, en función a los movimientos que va a dar cada región de la columna. De igual manera, aquí les puedo dar un consejo, y es que no traten de memorizar, sino traten de deducir, traten de razonar cuáles van a ser los movimientos según su conformación en la región en la que vamos a encontrarlo. Entonces, de esta manera pasaríamos al ligamento supraespinoso, que a diferencia del interespinoso, este va a unir más específicamente a los vértices de nuestros procesos espinosos a lo largo de la columna vertebral. Va a ir desde C7 hasta el sacro y lo podemos ubicar aquí. Mientras que podemos ver al ligamento nucal, que va a ser muy fuerte, muy ancho, y va desde la protuberancia occipital externa y el borde posterior de nuestro foramen magno, que está en el hueso occipital, hasta procesos espinosos de las vértebras cervicales, en específico hasta el proceso espinoso de nuestra vértebra C7, que podemos ubicar aquí. Y a medida que, por ejemplo, que el ligamento supraespinoso va siendo más superior, se va a fusionar con las fibras del ligamento nucal, más no va a ser el mismo. Es momento de hablar del ligamento cruciforme. ¿Recuerdan que hace un momento les mencioné que si bien no hay disco intervertebral entre C1 y C2, va a haber componentes que van a ayudar a reforzar esta unión? Pues aquí los podemos describir. Tenemos un fascículo longitudinal superior, un ligamento transverso del atlas y un fascículo longitudinal inferior. Esos van a reforzar la articulación atlantoaxial media, que es la más importante que les mencioné, porque esta va a ser de variedad trocoideo-pivote y nos va a dar la capacidad de rotar lado a lado o decir no. Por otro lado tenemos los ligamentos alares, que esta va a ser más una unión de la articulación del atlas con los cóndilos occipitales. Este ligamento alar va a ir desde el diente del axis hasta los cóndilos occipitales. Le va a dar una unión o va a reforzar la unión entre el hueso occipital y nuestra vértebra atlas, que es C1. Este tiene la característica de que va a evitar la hiperrotación o una rotación excesiva. Bien, aquí es un video de disección, pero antes de pasar a nuestro video de disección, podemos describir de una forma diferente nuestros ligamentos a manera de repaso. Aquí vemos la composición de cómo se vería nuestra columna y nuestro cráneo de forma lateral. Aquí lo puse un dibujo para ser más prácticos. Entonces, empezamos. Nuestro ligamento longitudinal anterior, vamos a representarlo con este verde. No representé en totalidad la columna vertebral, pero sabemos que va desde C1 hasta la cara pélvica del sacro. Entonces se va a ubicar adelante. Y superiormente va a pasar por encima de la articulación atlantoaxial. Va a formar la membrana atlantoaxial. Aquí un ensanchamiento que forma la membrana atlantoaxial, mientras que más arriba forma la membrana atlanto-occipital anterior. Estas dos van a ser membranas. Membrana atlanto-occipital, membrana atlantoaxial. ¿De acuerdo? Vamos a ver a su hermano, que es el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué va pasando posteriormente? Y que superiormente forma un ensanchamiento llamado membrana tectoria. ¿Ok? Igualmente podemos representar estos ligamentos, pero va a tener un mejor acomodo aquí. Entonces,
Si aquí estamos observando nuestro axis, podemos ver, y se habla de una vista anterior, podemos ver que entonces se va a tratar una parte superior del ligamento longitudinal anterior, que sabemos que las partes superiores se denominan membrana atlantoaxial anterior y membrana atlanto-occipital anterior. Ya se pueden ubicar aquí. Hemos representado con un verde. Y luego, si vemos una vista posterior, pues sabemos que este ensanchamiento superior va a ser dado por el ligamento amarillo, que forma la membrana atlanto-occipital posterior, así como la membrana atlantoaxial posterior. Aquí podemos ver la cápsula de la articulación atlantoaxial. Bien, aquí es fácil deducir. Aquí tenemos una vista anterior porque vemos una banda ancha, que es el ligamento longitudinal anterior. En cambio, aquí vemos una vista posterior porque estamos viendo un ligamento estrecho y menos gordito que su hermano longitudinal anterior. Entonces, este sería ligamento longitudinal posterior. ¿De acuerdo? Pasamos a otro tipo de ligamentos. Aquí podemos seguir viendo el longitudinal posterior, pero ahorita los que nos van a interesar son otros. Por un lado, tenemos a nuestros ligamentos intertransversos. Por otro, tenemos a nuestros ligamentos interespinosos. Y en los vértices de nuestros procesos espinosos podemos apreciar este ligamento llamado ligamento supraespinoso, que a nivel superior de C7 se va a fusionar sus fibras con el ligamento nucal, que va desde C7, o más bien desde la protuberancia occipital externa, hasta procesos cervicales inferiores, como lo sería C7. Entonces, ya vemos diferentes vistas en esquemas. Aquí podemos ver una vista lateral y aquí una vista posterior. Es importante identificar, deducir qué elementos vamos a ver según la vista. Aquí tenemos a nuestros cuerpos vertebrales, ¿no? Aquí los procesos transversos. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser más susceptibles en estas vistas? Pues el longitudinal anterior y aquí podemos apreciar a los ligamentos intertransversos. Mientras que si vemos una vista posterior, no podemos apreciar como tal al longitudinal anterior, sino que también podemos seguir viendo aquí al ligamento intertransverso. Y si es una vista posterior, pues va a ser fácil de encontrar al ligamento supraespinoso, que es este de moradito. Y bueno, si pasamos más a una vista que es posterior y cortamos los pedículos como se muestra aquí, vamos a ver a nuestro ligamento amarillo que une láminas, que va a ser más ancho y va a ser una gran unión, una fuerte unión entre láminas. Y bien, pasamos a los ligamentos que refuerzan las articulaciones superiores, como es la atlanto-occipital y la articulación atlantoaxial. Entonces, primeramente vamos a ver que el ligamento cruciforme, que se conforma de un fascículo longitudinal superior y un fascículo longitudinal inferior, asimismo
un ligamento transverso del atlas, van a darnos una forma de cruz. Así representando de una manera esquemática. Y ya cuando los vemos acá, en una imagen real, aquí podemos identificar el fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior y el ligamento transverso del atlas, ¿de acuerdo? De esta manera ya sería más fácil identificar en imágenes nuestros ligamentos. Ahora sí, podemos pasar al video de disección. Vamos a observar acá que tenemos a nuestro disco intervertebral. Si hacemos un corte transversal, horizontal, podemos apreciar de mejor manera nuestro disco, podemos apreciar la periferia al anillo fibroso y al centro, que se ve blandito, gelatinoso, es nuestro núcleo pulposo. Y aquí, como les mencioné, se pueden apreciar los forámenes intervertebrales por donde emergen los nervios espinales. Y este disco intervertebral, como les mencioné antes, va a ser un límite anterior de este foramen. Y en caso de que se hernie este disco, va a protruir estas estructuras. Aquí tenemos ligamentos interespinosos que, a diferencia de los supraespinosos, conectan desde la base hasta el vértice del proceso, y los supraespinosos son los que conectan los vértices propiamente de estos procesos. Y como les dije, todos los ligamentos, a excepción del longitudinal anterior, van a limitar la flexión. Es lo que estaban demostrando ahí. Entonces, vamos a ver que si hacen un corte a nivel de los pedículos, podemos apreciar un ligamento en específico, que va a ser el ligamento amarillo, que va a ser ancho y que también puede recibir la denominación de ligamento flagum, que significa pues ligamento amarillo. Se puede llamar de las dos maneras. Recuerden que la disección es una parte esencial de esta materia, por lo tanto, me pareció adecuado mostrarles estos videos. En una visión anterior, podemos apreciar el ligamento longitudinal anterior, que es el único que limita la hiperextensión y que va a ser más ancho y va a componerse de tejido fibroso, a diferencia de su hermano ligamento longitudinal posterior, va a ser más estrecho. Limita la hiperextensión. Recuerden, va a ser el único que limita ese tipo de movimiento. Por otra parte, si nos vamos a la parte posterior de nuestros cuerpos y discos intervertebrales, vamos a encontrar al hermano del ligamento longitudinal anterior. Vamos a encontrar al ligamento longitudinal posterior, que, como les dije, es más estrecho, más débil, y este va a limitar el movimiento de flexión. Y pues esos serían los elementos a identificar en este momento. Así que vamos a nuestra parte más emocionante, que es identificación en imágenes. Vemos una vista lateral, por lo tanto, que hemos dicho que podíamos observar ligamento longitudinal anterior, ligamento intertransverso. Esta es una vista anterior que podemos observar. En esta sección no se ve, podría estar el ligamento longitudinal anterior, pero podemos observar aquí también nuestro disco intervertebral, en específico nuestro anillo fibroso. Esta es una vista posterior, por lo tanto, que podríamos observar ligamento supraespinoso, que une los vértices de nuestros procesos espinosos, y el ligamento intertransverso, que une procesos transversos adyacentes.
Y también aquí podemos ver nuestro ligamento amarillo. Vista lateral, que podemos ver ligamento supraespinoso, intertransverso, y aquí no lo marqué, pero también se puede ver el ligamento longitudinal anterior. Corte sagital medio, que podemos observar. Se ven los cuerpos vertebrales. Entre los cuerpos vertebrales que dijimos que hay, pues nuestro disco intervertebral. Aquí podemos ver su núcleo pulposo y anillo fibroso. Y igual podemos apreciar, aunque no está visible, el ligamento longitudinal posterior con dura madre espinal. Vista superior, ¿qué podemos observar? Podemos apreciar que estamos a nivel de la articulación atlantoaxial, por lo tanto aquí podemos ver el diente laxis y el ligamento transverso del atlas. Vista posterior, podemos ver los ligamentos que dijimos que refuerzan la unión de la articulación atlantoaxial media. Entonces, por lo tanto, van a ser fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior y ligamento transverso del atlas. Este es un ensanchamiento de un ligamento llamado ligamento longitudinal posterior. Si vemos una vista posterior, ¿cuál era su ensanchamiento superior? Pues la membrana tectórea. Excelente. Por fines prácticos, como dijimos, este fue el apartado número 2 de este tema. El siguiente apartado, como lo vimos, va a ser músculos. Así que en este momento dejamos hasta aquí este video.